Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Morón, me da mucho gusto saludarles. Pues el día de hoy estaremos platicando acerca del libro Estudios Socioculturales e Interculturalidad en Comunicación. Para esto tendremos como invitado al doctor Ismael Colín Mar. Además, estaremos escuchando las secciones ya tradicionales del programa, estaremos oyendo a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir, estaremos escuchando el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, de Comunidad en Comunidad y Voces y Visiones, además de la sección dedicada a la revista de transdisciplinariedad entre tejidos. Quédense con nosotros porque ya iniciamos, esto es Conexiones, bienvenidas, bienvenidos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como ya les adelantábamos al inicio de este programa, el día de hoy estaremos dialogando acerca del libro Estudios Socioculturales e Interculturalidad en Comunicación. Y este tema me parece relevante puesto que el entorno de la comunicación adquiere relevancia dadas las interacciones sociales, las interacciones interpersonales que los sujetos tenemos, y para ello el ámbito o el estudio de la interculturalidad resulta fundamental. Dentro de esta dinámica de la interculturalidad, pues viene a colación cómo es que dentro de la sociedad se va configurando las diferentes maneras de ser, las diferentes maneras en las que los grupos sociales articulan sus relaciones y a partir de ahí establecen dinámicas de interacción social. Pues quédense con nosotros para escuchar precisamente sobre este tema al doctor Ismael Colín Mar, quien estará esta tarde en Conexiones. Antes los invitamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir. Regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Vamos a reflexionar sobre ese enfoque animista o de cosmovivencia del buen vivir y de los pueblos originarios, o mejor dicho, del sentipensamiento y del saber de los pueblos originarios que sustenta el planteamiento de tener una vida plena, del buen vivir o del vivir bien en armonía con la naturaleza y en equilibrio con todo cuanto existe, con la comunidad y con nosotros mismos. Y es muy, muy importante empezar por reivindicar algo que se ha convertido en una descalificación o un descalificativo a quienes promulgamos un enfoque que llaman animista del buen vivir, porque queremos ir más allá de lo que la ciencia materialista o la ciencia objetiva, ese rigor científico de el medir y el tocar y por lo tanto explicar desde esa manera la existencia del mundo, pues descalifica de lo que es una visión que va más allá o que habla de ese mundo que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que existe. Y es maravilloso poder hacer eso en este siglo XXI porque tenemos una herramienta, un sustento y un fundamento que antes no teníamos. Y es las ciencias cuánticas, o son las ciencias cuánticas. Porque el estudio de la mecánica, de la física cuántica, que se ha adentrado en lo más profundo del átomo para estudiar las partículas que estaban en el núcleo, más allá de los protones y de los neutrones, para encontrar todo un multiverso de energía, de frecuencias, de ondas, de partículas que permiten dar fe de la existencia del todo cuántico o del mundo invisible. Así que a quienes califican el enfoque
animista del buen vivir como algo, entre comillas, negativo, porque supuestamente no tiene nada que ver con el pensamiento científico, tendremos que decirles que ahora la puerta de las ciencias cuánticas, que son lo más avanzado, nos permiten reivindicar el animismo. ¿Y qué es eso del animismo? Pues el animismo es un enfoque o es un modo de vida, es una visión, una cosmovivencia que permite reconocer que todo tiene un alma, un ánima, lo que anima la existencia, una energía inconsciente, invisible, sutil, y existe en todo, como la teoría del todo de la cuántica también, que habla de ese movimiento energético. Y esa cosmovivencia, desde la visión de los pueblos originarios, pues se vive con una existencia que empieza por el reconocer los movimientos del cielo, de la tierra, del agua, del fuego, de todo lo que constituye la vida que nos rodea y que nos alimenta y de la cual nos alimentamos y nutrimos, siendo conscientes. Así que aquí viene una palabra maravillosa, que es la conciencia, también otras veces descalificada, porque la conciencia está unida al espíritu, al ánimo, al ánima, a esa dualidad entre la energía que todo lo mueve. Y estarás pensando, uy, ¿de qué me estás hablando? Pues de algo muy sencillo. Cuando te vas a un bosque, a la selva, y puedes en silencio de la mente, en el silencio mental, escuchar y observar la vez de ese mundo que está relacionado, sutil e invisible, podrás escuchar esas voces ocultas de las energías del bosque, que en los cuentos nos contaban, valga la redundancia, de su existencia. Ese es el animismo o la cosmovivencia que está relacionada con la vida plena, con el aprender a escucharlo, a dejar de escuchar la mente para complementar ese sentir y así poder ser más cuánticos, más holísticos y, ¿por qué no?, más chamánicos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te interesa la paz y la solución a los conflictos escolares y cuentas con una licenciatura? Te invitamos a que te inscribas en la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, fundamentada en las herramientas teóricas, prácticas y metodológicas adecuadas para ejercer una docencia que lleve a la prevención y transformación de las violencias en la escuela y sus entornos. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Muchas gracias por seguir en Conexiones. Ya se encuentra con nosotros el doctor Ismael Colín Mar. Él es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Estudios Turísticos y licenciado en Sociología. Sus especialidades profesionales son la Sociología de la Cultura, Comunicación y Turismo, la Teoría Social, Epistemología, Pensamiento Social e Investigación Interdisciplinaria. Además es profesor investigador de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Ixtlahuaca y responsable de la línea de investigación denominada Comunicación, Construcciones Socioculturales y Espacios Simbólicos. Es organizador y coordinador desde hace varios años del Seminario Permanente Interinstitucional de Comunicación promovido entre la Universidad de Ixtlahuaca, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Pues muchísimas gracias por estar en Conexiones, doctor Ismael. Bienvenido a este espacio. Platíquenos un poco sobre el origen de este texto, quiénes participan, cuál es su origen, de dónde son los participantes y sobre todo cómo surge la inquietud para publicar y para realizar estos encuentros que derivan en la publicación de un libro como este.
Bueno, en general, el texto denominado Estudios Socioculturales e Interculturalidad en Comunicación, Reflexiones Teóricas y Acercamientos Empíricos, es un esfuerzo colectivo de dos instituciones, la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad de Islahuaca. En principio, pues bueno, la intención era poder reunirnos entre algunos profesores, investigadores de ambas instituciones para pues generar discusiones colectivas sobre tópicos que tuvieran que ver con el fenómeno de la comunicación y también en particular sobre las propias estructuras disciplinarias que cada espacio tiene. Es decir, cómo es que se trabajaba en la licenciatura de comunicación o se trabaja en la licenciatura de comunicación de la Universidad de Islahuaca, CEUI, y cómo se trabaja en la licenciatura de comunicación intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. En estos primeros acercamientos que tuvimos por allá del 2017, nos encontramos con un trabajo proyectivo de ambas instituciones y entonces pues se organizó un primer encuentro con una especie de presentaciones individuales que tenían que ver con los temas de investigación que cada docente investigador tenía en estos dos espacios. Así, este esfuerzo pues dio como surgimiento que la mayoría tocáramos temas que tuvieran que ver con esta mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria de lo que era la cultura. Pues nos encontramos con un texto muy rico que pues abonó en varias perspectivas. Distinguimos entonces que era muy interesante el recorrido que hicimos en términos de textos y que después podría ser eventualmente una propuesta de edición para un libro, que fue entonces lo que generó. Estos componentes, digamos, discursivos del texto se conjuntaron en dos miradas, una que denominamos reflexiones teóricas y otra acercamientos empíricos. En la primera, pues bueno, la intención era plantear diálogos teóricos entre nuestras preocupaciones de investigación y poder establecer que hay rutas teóricas que pueden ayudar a una comprensión de los fenómenos de la comunicación. En este sentido, pues bueno, nos encontramos con tres textos muy interesantes que tienen que ver, uno sobre la comunicación intercultural, el segundo sobre un recorrido de la comunicación, las construcciones socioculturales y los espacios simbólicos en términos teóricos, y un tercero que abona a la discusión de la hermenéutica desde Gadamer y la pretensión de universalidad de la comprensión. Estos tres primeros textos dieron ruta sobre lo que nosotros podríamos llamar las reflexiones teóricas. Una segunda mirada del cuerpo del libro es sobre los acercamientos empíricos. Aquí nos encontramos con dos textos muy interesantes. Uno que es una aproximación hermenéutica ya de interpretación de lo que es el edificio donde ahora, pues, digamos, trabajan nuestros colegas de la Universidad Intercultural. Y un segundo como un acercamiento a la gastronomía como una forma de interpretar las relaciones interculturales. Estos dos textos trabajados por los colegas de la Universidad Intercultural. Entonces, pues en general me parece que este documento pues ofrece una oportunidad para acercarnos a los diálogos que se tejen en esta región del norte del Estado de México con dos instituciones que ofrecen la licenciatura de comunicación, pero particularmente que están interesados en explicar los fenómenos de la comunicación. El primer texto en las reflexiones teóricas es un texto escrito de manera colectiva por Carlos Edwin Morón y Verónica Trujillo, ambos docentes de la Universidad Intercultural. En este texto, que denominan ellos el nosotros en la comunicación intercultural, hacen un recorrido muy interesante de cómo se presenta esta perspectiva colectiva del nosotros y comienzan a discutir acerca de cómo eso puede ayudarnos a entender las dinámicas interculturales que se generan no solo en el espacio el espacio sociocultural, sino también como una posibilidad para poder entender los modelos de comunicación desde la perspectiva del emisor. Así ellos nos comparten esquemas clásicos de la comunicación para lograr pues explicitar cómo el mismo mensaje tiene su propia importancia y por supuesto su propia impronta que nos permite reconocer
muchos otros aspectos que ayudarían a la comprensión de los fenómenos de la comunicación. En este mismo sentido, ellos distinguen que hay algunas propuestas de comunicación intercultural, entre, por supuesto, las que distinguen esta idea del oyente, del comunicante, ¿no? De la metacomunicación. Y ese es, digamos, un soporte que ellos articulan a la manera de un diagrama, donde los vínculos permanentes de lo que ellos llamarían los momentos 1, 2 y 3 en la esfera de comunicación intercultural podrían ayudar a entender otros fenómenos de la comunicación. Así este texto me parece que ofrece particularmente una perspectiva teórica en el análisis de la comunicación. Un segundo texto es el texto que escribe su servidor, Ismael Colín Mar, que tiene que ver con un recorrido acerca del, digamos, el concepto de comunicación y cómo este termina enlazándose con las construcciones socioculturales, un concepto que proviene más bien de la sociología y la antropología, y quizá uno más que tiene que ver con los espacios simbólicos. Esta liga que teje la comunicación, lo sociocultural y los espacios simbólicos supone también un ejercicio interdisciplinario, transdisciplinario, y por ende tiene que ver con lo intercultural. Entonces, en este acercamiento, la intención es tratar de ver qué tanta potencialidad relacional en términos teóricos, epistémicos y conceptuales puede ayudarnos a explicar varios fenómenos. Entonces, en esta intención, el recorrido pretende ayudar a saber cómo hay propuestas teóricas muy interesantes que nos han ofrecido la comunicación, sobre todo la de los estudios culturales, que tiene una gran fortaleza en América Latina, y después cómo esta idea hay entonces un particular escenario que tiene que ver con los alcances sociológicos y comunicológicos, para luego entonces tratar de distinguir que en muchas conexiones el asunto simbólico en comunicación es particularmente relevante, no solo desde la perspectiva semiológica, sino también desde la perspectiva antropológica. En esta primera parte también lo compone el texto de Cristian Poblete Trujillo, que refiere básicamente la hermenéutica de Gadamer como una forma de pretensión de la universalidad de la comprensión. El texto de Poblete se plantea como un trabajo expositivo y de reflexión acerca de la propuesta hermenéutica de Gadamer. Así, la intención es sistematizar postulados, conceptos y nociones de esta perspectiva y sobre todo tratar de ofrecer herramientas para el análisis, digamos, de los fenómenos sociales y por supuesto de la comunicación. Este texto está dividido en 4 apartados. El primero de ellos se desarrolla una introducción acerca de la hermenéutica, sus antecedentes, el panorama, algunas perspectivas de quiénes y cómo lo han abordado, y por supuesto cómo ha servido de fundamento para otras corrientes teóricas y metodológicas. El segundo apartado expone algunas líneas generales de lo que es el planteamiento de Gadamer, el papel que tiene la comprensión y cómo el acuerdo que ocurre a través de ella y lo relativo al círculo hermenéutico. Y un tercer elemento se enfoca más bien en las preestructuras de la comprensión, es decir, aquellos elementos que previamente condicionan y habilitan el acto de interpretar, entre ellos los prejuicios, la autoridad y la tradición. Un último apartado está dedicado a la labor hermenéutica que se realiza mediante una comprensión de un momento histórico, esto es como conducto de la conciencia histórica efectual de la que se desprenden 2 aspectos, la situación hermenéutica y el asunto de los horizontes. En este sentido, el autor plantea la posibilidad de, en palabras propiamente de Gadamer, de que la hermenéutica no constituye un método determinado que pudiera caracterizar, por ejemplo, un grupo de disciplinas científicas frente a las ciencias naturales. Más bien, la hermenéutica se refiere más bien a todo el ámbito de comunicación intrahumana. Este es el texto que completaría, digamos, las reflexiones teóricas. Un segundo, digamos, componente o división de este texto serían los acercamientos empíricos
En los acercamientos empíricos, como anteriormente comenté, hay dos textos muy interesantes que trabaja, por un lado, Roberto Hernández Morales y Verónica Trujillo Mendoza. Ellos hacen una aproximación hermenéutica hacia la interpretación del edificio Quetzalcóatl de la Universidad Intercultural del Estado de México, lo cual particularmente es un ejercicio interesante porque ellos intentan revisar bajo elementos, digamos, hermenéuticos, cómo esta idea de los horizontes y las cargas simbólicas que presenta la estructura puede ayudar entonces a entender el sentido con el que esta estructura fue diseñada, pero más allá de la propia estructura en la que fue diseñada, más bien es qué es lo que quienes habitan esta estructura están pensando acerca de estas cargas simbólicas referentes a la cultura prehispánica, como suelen ser la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, que entre los mexicas ese es su significado y su poder. Ellos revisan desde la hermenéutica el simbolismo de este edificio que tiene y cómo entonces pues sirve para revalorar parte de la historia, pero también para incorporarse dentro de ella, ¿no?, como parte de los diseños arquitectónicos de esta Universidad de Ixtlahuaca. El trabajo ofrece una perspectiva en términos de imagen muy interesante que pudiera ayudar a quienes quieren conocer la Universidad Intercultural o pretenden distinguir la importancia de la arquitectura en términos simbólicos y el conocimiento que nos provee de las culturas ancestrales. Y finalmente el texto de Diana Balleres Landeros, que es un texto dedicado a la gastronomía. Ella plantea cómo la gastronomía tiene pertinencia geográfica, ya que pues en ella se reconocen relaciones interculturales de diferentes comunidades originarias, indígenas y campesinas en algunas partes del mundo. Particularmente ella recupera algunas historias que están ligadas pues al espacio de la cocina y cómo todas estas cargas simbólicas en términos de sus propias frases tienen mucha pertinencia como diálogos interculturales. La comida latinoamericana, africana, asiática, europea, pues se ha hecho con base en las propias tradiciones comunitarias de las sociedades. Y así reconoce que, bueno, nosotros tenemos en general una particular vocación omnívora, ¿no? Y que eso, pues bueno, también es interesante conocerlo, ¿no? Conocerlo sobre todo porque marca muchos de nuestros procesos de socialización. Así, este recorrido que ahora he hecho representa un esfuerzo colectivo que las dos instituciones buscamos para poder ofrecer explicaciones acerca de las cuestiones interculturales y la comunicación. Pues sin lugar a dudas, uno de los aspectos importantes dentro de la producción de conocimiento en las universidades es precisamente conseguir la materialización de todas estas discusiones y reflexiones, no solo en términos reflexivos y de discusión, sino fundamentalmente también en términos de publicaciones que estén precisamente abiertos a la consulta para poder propiciar la discusión más allá de las aulas de las universidades. Pues si quieren seguir escuchando acerca de este tema, quédense con nosotros. Esto es Conexiones, vamos a un corte y regresamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Xquijatziju. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad
Universidad Intercultural del Estado de México. En el marco del festejo por el Día de Muertos, se realizó el concurso de obras de arte y el concurso de calaveritas literarias, donde la rectora Xochitl Guadarrama, acompañada por los directores de las diferentes licenciaturas, llevaron a cabo la premiación de los primeros lugares, además de reconocer el talento de los participantes, quienes contribuyen al rescate de tradiciones por medio del arte. Miguel Ángel Sánchez Sánchez obtuvo el primer lugar en el concurso de obras de arte con su obra titulada El mensaje del abuelo. Vianet Montserrat Camacho Sánchez obtuvo el primer lugar en el concurso de calaveritas literarias con la calaverita titulada Calavera a la interculturalidad. Estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, coordinados por el maestro Israel Cárdenas, visitaron las instalaciones del Jardín Botánico de la UNAM, como parte de la asignatura de Ecología, además de asistir a la plática divulgativa sobre biodiversidad en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Se realizó la caminata Acompáñame al Mictlán, en donde se representaron los 9 niveles del Mictlán conmemorando la lucha de las mujeres por sus derechos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de vuelta en Conexiones y seguimos platicando con el doctor Ismael Colín Mar acerca del libro Estudios Socioculturales e Interculturalidad en Comunicación. Platíquenos por qué es importante reflexionar sobre la dinámica comunicativa y también intercultural en el mundo actual. Me parece que, si bien estamos interconectados y los flujos de información son cada vez más acelerados, me parece que esto también es complicado porque lo que está ocurriendo permanentemente es que llegamos al paroxismo, es decir, estamos tan abigarrados de información que se colapsan los procesos de comunicación, es decir, ya no hay proceso de ida y vuelta, del feedback, porque estamos permanentemente bombardeados por información que nos llega, pero no hay un proceso de, retroalimentación. Eso también me parece importante, pero vale la pena entonces distinguir que para poder pensar hay que también hacer altos, ¿no? Y los altos también suponen ejercicios de comunicación. Es decir, que en la medida en que nosotros reconocemos que hay información que se nos presenta a través de diferentes formas, de diferentes dispositivos, sobre todo electrónicos, pues esto requiere también de una especie de digestión, ¿no? Una especie de digestión haciendo analogía con el comer, porque no todo engulle uno y ni puede engullir uno todo lo que está en la mesa. Entonces uno tiene que tener criterios de selección para poder entonces dosificar lo que está uno consumiendo y que eventualmente sirva para poder proyectar su vida y desarrollarse de la manera más social posible. Uno supondría que en un mundo conectado uno podría establecer lazos más fluidos y de comunicación fluida, podría decirse, entre diferentes espacios y prácticas culturales o bien grupos humanos. Me parece que no necesariamente. Creo que eso también nos debería hacer reflexionar, porque si bien podemos tener acceso de manera virtual a algunos espacios que están evidentemente lejos en términos de distancia, pero que quizá comparten ciertas similitudes culturales. Por ejemplo, el caso de América Latina, que si bien nos dividen las fronteras administrativas de los estados, hay algunas prácticas que son muy cercanas, muy parecidas, simbólicamente parecidas, quizá nombradas de manera diferente, pero en general me parece que eso sí nos ayuda a tener procesos de comunicación abiertos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando entramos en contacto con una cultura mucho más alejada de la nuestra, ¿no? Es decir, Asia, África, Europa, ¿no? Oceanía, aunque sabemos que
hay formas de organización que parecieran ser universales o que son universales, por lo menos en sentido estricto, y que ya la antropología cultural nos ha dicho que, bueno, hay ciertos vínculos. Habrá que tener un poco de cuidado con este criterio relativista, pero que en general me parece que hay cercanías. Yo creo que sí es relevante reflexionar sobre estos procesos de interculturalidad en un mundo globalizado, ¿no? Porque pareciera que en efecto hay más posibilidad de entrar en diálogo intercultural o más abierto, pero eso también supone algunos procesos de homogeneización provocados justamente por las industrias culturales que dominan los escenarios de la economía global. Entonces están más interesados, digamos, en general, estas industrias en hacer común para que entonces esto que se haga común pueda eventualmente convertirse en una mercancía y pueda venderse en cualquier espacio. Y me parece que en ese grado tenemos una cantidad de ejemplos, ¿no? Estampitas de la Virgen de Guadalupe pueden ser producidas en Taiwán y vendidas en México, ¿no? Cuando, pues bueno, tiene su propia carga simbólica en México, que no la tendría, bueno, que sí la tiene en China, pero tiene más de una carga simbólica del mercado. Acá la tiene una carga simbólica del mercado, pero también en términos culturales, de tradición religiosa. Por supuesto, valdría la pena entonces pues poner un espacio de reflexión permanente sobre lo que estamos consumiendo en general de tipo cultural, ¿no? Un poco haciendo alusión a los planteamientos de la Escuela de Frankfurt acerca de las industrias culturales que provocan el consumo de masas. Una de las actividades importantes de la investigación y del diálogo en la academia y por supuesto con los estudiantes y los entornos donde inciden tanto estudiantes como profesores, pues sin duda es el ámbito, digamos, de lo comunicativo. En ese sentido, hablar de los procesos de comunicación nos ofrece una dinámica de articulación y de reactualización de diversos modelos o de diversas teorías que antiguamente pues fueron ofrecidos por autores, pero que el día de hoy muchos de ellos, muchos de sus elementos y muchas de estas teorías tienen la necesidad de ser replanteados, tienen la necesidad de mirar otras perspectivas u otros vínculos dadas las conexiones actuales y las nuevas interacciones entre los sujetos de la sociedad. De ahí que justamente la importancia de este texto haga manifiesta pues la discusión de estos mismos procesos teóricos y también unas nuevas aportaciones en torno a estos estudios o estos procesos de comunicación. Muy bien, pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema. Vamos a escuchar la siguiente sección de Comunidad en Comunidad y volvemos a Conexiones. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Mi nombre es Magdalena Salas Martínez. Tengo la edad de 74 años. Con respecto a la ruda, yo en mi infancia escuché a las personas mayores que la ruda sirve para curar el aire en unción de alcohol o con pequeños manojitos que se barrían en donde sentían el aire y después la quemaban. También la ruda es abortiva, es prohibida para las personas que están embarazadas, no deben usarla. Y también escuché que decían que para la circulación de la sangre, lo que sí no supe es cómo se utilizaba para esa ocasión. Y también que la ruda sirve para beneficios múltiples de la salud y que se debe de cuidar porque ya no hay mucha ruda, está a punto de extinguirse y eso fue lo que yo conocí de la ruda. Agradecemos a la señora Magdalena Martínez Salas por habernos dado a conocer sus conocimientos sobre la ruda. La canción que se ha utilizado para esta cápsula lleva por nombre Alma y Tierra,
de Carlos Carti, que pueden encontrar en YouTube. Hasta la próxima. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. La UIM cuenta con 2 cabinas de radio, un estudio de televisión y un laboratorio de edición digital para que aprendas de manera profesional fotografía, producción editorial, radio, animación básica y producción audiovisual, y así adquieras las habilidades básicas para desempeñarte en el ámbito laboral. ¿Ya lo sabes? ¡Inscríbete! Bienvenidos a Voces y Visiones. Bienvenidos a Voces y Visiones. Mi nombre es José Juan Miranda Santos y me acompaña Roberto. En este episodio descubriremos el origen del enka, género musical que fusiona tradiciones folclóricas japonesas con influencias modernas. Así que, sumérgete en el emocionante viaje sonoro de esta cautivadora expresión artística. ¿Sabías que el enka tiene raíces que se extienden mucho más allá de las fronteras niponas? Pues fíjate que desde las tierras ancestrales de China y Corea, el enka tomó su inspiración, y es allí donde aún florece en formas diversas y arraigadas en la tradición. Regresando a Japón, este género se ha convertido en un reflejo profundo de la cultura y las emociones de su gente, en especial de las generaciones mayores, ya que la musicalidad del enka es un maravilloso puente entre lo antiguo y lo moderno. Inspirado por los cantos budistas y shintoístas, su esencia encuentra vida a través de instrumentos y voces que danzan en una escala pentatónica, una melodía mágica compuesta por 5 notas por octava, y no podemos pasar por alto su entonación única, esa vibrante forma de expresión que se entrelaza con el corazón. Melismas que pintan sentimientos, que nos narran historias de tristeza y amor, de separaciones y reencuentros, la esencia de la vida misma atrapada en cada nota. ¿Y qué decir de su instrumentación? Aquí es donde el pasado y el presente convergen. El koto y el shamisen, guardianes de la tradición, se abrazan en armonía con teclados, percusiones y, ¡sorpresa!, la guitarra eléctrica. Un abrazo sonoro que trasciende el tiempo y nos envuelve en su magia. Incluso, si no hablamos el mismo idioma, las historias que el enka nos cuenta son universales, temas trágicos, dramáticos y filosóficos, un mosaico de emociones tejido en cada canción, desde la tristeza de la vida hasta el amor más puro, desde la separación inevitable hasta el eco de la muerte, y en medio de todo, la nostalgia que nos hace viajar a tiempos más luminosos, la resignación que se acepta de la realidad con serenidad. Hoy día, los jóvenes que crecieron al ritmo del enka, transmitido por sus padres, digamos que no son sus mayores admiradores,
Sin embargo, el Lenca persiste resiliente y valiente. Cantantes actuales, sin importar su género musical, a veces abrazan las raíces del Lenca en algún verso, recordándonos su eterna presencia. La información de esta cápsula fue obtenida de Yumeki Magazine. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Sukiyaki, que es interpretada por Kyu Sakamoto. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esto fue Voces y Visiones. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Seguimos platicando con el doctor Ismael Colín Mar acerca del libro Estudios Socioculturales e Interculturalidad en Comunicación. Y como hemos venido escuchando, pues hay muchos autores que colaboran en esta publicación. Uno de los autores precisamente es el doctor Ismael Colín. Platíquenos, por favor, cómo su propuesta dentro del texto abona en estas discusiones sobre la interculturalidad, sobre lo sociocultural y sobre todo sobre la comunicación. A mí me parece que es de manera importante que el texto pueda ayudar, por ejemplo, en el caso de la comida, ¿no? Que ya lo había comentado, cómo la comida termina siendo también un elemento que distingue a las diferentes comunidades, pero que por otro lado, cuando esta comida más bien se produce en masa, pues pierde condición de pertenencia o de, no sé si originalidad, ¿no? Que también es otro asunto que tendría que discutirse, el criterio de autenticidad en estos elementos, ¿no? Porque el criterio de autenticidad tiene que ver más bien en una especie de defensa del patrimonio cultural intangible que se presenta en diferentes sociedades. Por eso considero que este texto pues ayuda, por lo menos en el caso de la gastronomía, a poner en tela de juicio estos masivos comportamientos de consumo cultural alimenticio, ¿no? Sobre todo de estos aspectos de refrescos, ¿no? De botanas y de otro tipo de cuestiones que también entran en esta carga. Por otro lado, en términos también teóricos, el texto ofrece una forma de poder comprender y explicar, por supuesto, los contextos donde se dan estas manifestaciones, justamente con la llegada también si no con la llegada, con la impronta tecnológica que marca ya nuestras prácticas sociales, comunicativas, en general, ¿no? El texto ayuda con estas reflexiones teóricas y acercamientos empíricos a justamente comprender estas dinámicas globales y poder dar cuenta desde armazones teóricos y metodológicos, explicaciones que ayuden pues a entender y eventualmente establecer algunas tendencias sobre qué es en todo caso lo que podría estar ocurriendo en algún tiempo venidero. Esta, digamos, sería la propuesta del texto y los invitamos a que puedan acceder a él. Ahí está disponible en las redes, ¿no? Y pues bueno, esperamos sus comentarios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Como hemos escuchado, una de las prácticas y una de las ventajas, digamos, importantes, resultado de las discusiones en las aulas, resultado de compartir esas discusiones a través de la publicación de informes, de artículos,
o de otra serie de documentos tiene que ver con ampliar nuestra capacidad crítica, tiene que ver con ampliar también nuestra capacidad de recepción y, como señalaba también el doctor Ismael, de consumo, no solo de algunos elementos, sino en general de las prácticas de nuestra vida cotidiana. Cuando discutimos desde perspectivas académicas, cuando discutimos desde perspectivas críticas, pues el panorama de visión que tenemos respecto de la vida cotidiana también se va ampliando, se va enriqueciendo y se va generando una condición mucho más consciente respecto de lo que hacemos o de nuestro quehacer cotidiano. Así que quédense con nosotros en Conexiones, seguimos dialogando respecto de estos temas. Entre tejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Koñanti hoja ñohay manganoya gantudi befimfeni derañate ñohay namenti onzoni kanayo pojo padihapi mahieyi derañate ñohay. Sheni. Nuara kafma de okbefi numa payauti ragnaño tandi. Denda nuatsa yopa masheni gatote undude. Ogan zato muy ne uganoya yonganoya deragnoya. Gerankati panuna sheni ratede denara tandi feni. Nshini gedrajoran tohini derahyohai gedibai ungu gañate ojañohai ramboti gabefi nenfaste garagnini. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Retrato del mediador cultural. Propuesta de mapeo teórico de la mediación cultural. Una aproximación a distintos autores para integrar identidades del mediador cultural. Autora Odalmira Santiago Ortega. Resumen. El concepto de mediación cultural en la actualidad presenta distintas ópticas, desde las que se pueden interpretar áreas de acción, responsabilidad, ética y compromiso en la promoción de la cultura. Es de interés para este artículo el desarrollo de una visión teórico-panorámica que permita construir el esbozo del personaje que se constituye como mediador cultural, su campo de trabajo y aportación en la comunidad. Palabras clave: mediación cultural, identidades culturales, promoción cultural. Entre tejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. ¿Terminaste una licenciatura y te interesa seguir preparándote? Inscríbete a la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable que ofrece la UIEM, donde puedes adquirir capacidades y habilidades que atiendan las problemáticas de los sistemas alimentarios y del manejo de la biodiversidad de los paisajes bioculturales para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos originarios y de la sociedad contemporánea. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Pues muchas gracias por haber escuchado esta emisión. Estuvimos dialogando con el doctor Ismael Colín acerca de este libro, Estudios Socioculturales e Interculturalidad en Comunicación. Y bueno, al respecto habrá que señalar que el ámbito de la comunicación trasciende el mero ejercicio o la mera visualización de tres elementos: emisor, mensaje y receptor. Más bien articula con contextos, con prácticas culturales, con prácticas sociales, con mecanismos históricos que han sido heredados a través de generaciones y que al día de hoy pues se transforman, cambian y se articulan con nuevos procesos también que van emergiendo y que de alguna u de otra forma nos instauran en dinámicas de tensión, pero también, digamos, de complemento, ¿no? De complementariedad en estas posiciones socioculturales. Fíjate que esto que señalas, Vero, es bien importante porque de pronto cuando se habla de comunicación, de inmediato estamos habituados a pensar en los medios, en estas herramientas que nos sirven para mantenernos en contacto, para mantenernos, entre comillas, comunicados, y el campo de la comunicación es mucho más amplio. Lo que hemos visto a lo largo de este recorrido precisamente nos coloca
dentro de una pequeña muestra de ese amplio panorama que supone la comunicación, por ejemplo, el caso de la gastronomía, pero también, por ejemplo, el caso de la arquitectura, pero también, por ejemplo, el caso de cómo nos concebimos en términos de nuestra identidad respecto de otros. Todos esos procesos son procesos comunicativos, son procesos de construcción de sentido y en los que, pues definitivamente, esta capacidad inherente a lo vivo, diría yo, que es la comunicación, se manifiesta. Así es, y me parece pues también fundamental señalar justamente este ejercicio reflexivo, porque me parece que es tan común el ejercicio de la comunicación que hacemos diariamente que pasa ya desapercibido, ¿no? Y no dedicamos unos momentos para reflexionar en cómo sucede, por qué sucede y para qué sucede. Y evidentemente este texto nos da la oportunidad de mirar estas diferentes perspectivas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Agradecemos también al equipo de producción Daniel Vallejo Garduño, Ciro González, Daniela Canuto, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y los esperamos en la siguiente. Habrá mucho más reflexión, mucho más diálogo aquí en Conexiones. Tlazocamati, Octeipa. Shimopanoltican. Chetani. Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.